En el año 1997, más de 600 personas demandaron ante los antiguos juzgados del crimen a una financiera por los delitos de estafa reiterada y usura. El caso fue conocido como Eurolatina, por el nombre que tenía la entidad informal que prestaba dinero con altos intereses a personas de escasos recursos que utilizaban sus propiedades como garantía. En 1997 se destapó uno de los casos más mediáticos de la década de los 90, el de la financiera Eurolatina. Los dueños de la empresa ofrecían millonarios préstamos a personas de escasos recursos. Cuando los clientes se atrasaban en 3 cuotas, se les aplicaba una cláusula de aceleración y se les cobraba la totalidad del crédito con altos intereses. Si no pagaban, se les remataba su casa. Entre 1993 y 2000, Eurolatina actuó al margen de la ley en contra de un grupo de personas. Después de 20 años, los dueños de la financiera, Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo, terminaron condenados por estafa y usura. Esta fue una de las primeras causas penales que mezcló dinero, fraude y grandes grupos de víctimas. María Elena Huayquipán, de afectada, pasó a ser la vocera de los estafados. Me llamó la atención que todo era muy fácil, aparte que yo tenía deudas, yo no era una persona solvente como para haber aspirado a esa cantidad de dinero, pero sí estaba consciente que mi casa costaba más de 30 millones en ese entonces. En 1997, cuando estalló el caso de Eurolatina, se estimaba que habían más de 600 afectados que concurrieron a los antiguos juzgados del crimen. María Elena Huayquipán fue una de las que denunció a los dueños de la empresa crediticia en el tercer juzgado del crimen de Santiago. En primera instancia, dicho tribunal condenó por estafa simple a Pedro y Marcos Elgueta. Hay un segmento de nuestra población que está en esa circunstancia, o que hereda, pero no tiene cómo mantener. Y esa es una pobreza que va por dentro. Y que haya gente inescrupulosa que se aproveche con la intencionalidad de quedarse con el bien, indudablemente que es una situación que a uno le impacta. Por la connotación del caso, la justicia nombró al magistrado Juan Cristóbal Mera como ministro en visita especial de esta causa, nombrado por la Corte Suprema. El 23 de septiembre de 2009 decidió absolver a Pedro y Marcos Elgueta. Para el juez, no hubo pruebas suficientes para condenar por usura y estafa reiterada a los dueños de Eurolatina. Me dolió mucho que las víctimas hayan sido gente pobre, gente jubilada, gente totalmente indefensa y que no era escuchada. El 20 de octubre de 2011, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por los ministros Cornelio Villarroel y Dobra Luksic y el abogado integrante Enrique Pérez, revocaron la sentencia del ministro en visita Juan Cristóbal Mera, condenando a los dueños de Eurolatina a 5 años y 1 día por los delitos de usura. Tanto los estafados como los hermanos Elgueta Cárcamo apelaron a la Corte Suprema mediante un recurso de casación. Por el lado de los querellantes, el abogado Cristian Espejo fue el encargado de alegar en el máximo tribunal. Y ese fue el elemento novedoso que yo incorporé en la causa, es decir, el sabiendo o debiendo saber que ellos tenían al frente un deudor que jamás le iba a pagar. Y eso era con intención, vale decir, había dolo, intención de dañar. Lo impresionante era cómo una empresa se genera con ese interés casi exclusivo de poder sorprender a personas bastante débiles, muy vulnerables, para apropiársele de alguna manera de los únicos bienes que tenían. Con esos antecedentes, la segunda sala de la Corte Suprema, compuesta por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmech, Haroldo Brito y los abogados integrantes Jorge Barahona y Ricardo Peralta, dictó una sentencia de reemplazo a lo dictaminado por la Corte de Apelaciones de Santiago. No se denuncian con mucha frecuencia ni se investigan con mucha frecuencia los delitos de usura porque es un delito de difícil demostración.
porque claro, son personas entendidas que hacen una operación de tal manera de tratar de evitar que se pueda descubrir esta usura que se basa simplemente en un mayor interés del aquel permitido por la ley. El 30 de abril de 2013, la Corte Suprema resolvió que Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo y el ejecutivo de Eurolatina Cristian Cisternas Aguirre eran los autores de los delitos de usura y estafa reiterada, condenándolos a 5 años y 1 día. En lo civil, se indemnizó con el pago de 10 millones de pesos por lucro cesante y daño emergente a las 236 familias que llegaron a esta última instancia.